Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Manuel Alejandro Seguera Lucero y ahora voy a exponer acerca de las manifestaciones somáticas en otorrinolaringología. Bueno, esto es parte del curso de otorrinolaringología del semestre febrero-junio 2020 y este curso está a cargo del doctor Arturo Jaramillo Palomino. Bueno, vamos a hablar ahora acerca del contenido de esta presentación. Vamos a hablar de una introducción, la definición, la clínica y cuál va a ser el abordaje que nosotros vamos a dar como médicos generales. Bueno, hablando de una introducción, vamos a hablar que las manifestaciones psicosomáticas van a ser muy frecuentes. Estas podrían considerarse un problema de salud pública debido a que los últimos años han ido en aumento. Casi un 12% de la población va a sufrir de estas molestias que ocasionan las manifestaciones psicosomáticas y una cuarta parte de estas personas van a acudir a un médico de atención primaria debido a que presentan estas manifestaciones. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que son manifestaciones bastante frecuentes que van a llegar a afectar el estilo de vida del paciente en caso de tener manifestaciones bastante graves. Bueno, hablando ya de una definición, vamos a hablar que las manifestaciones psicosomáticas son dolencias físicas cuya aparición y mantenimiento o agravamiento pueden relacionarse con factores psicológicos. En términos generales, vamos a entender que una persona sufre manifestaciones psicosomáticas cuando presenta uno o más síntomas físicos y tras un examen médico, estos síntomas no pudieron ser explicados por una enfermedad física. Es decir, esto nos lleva hacia un diagnóstico más bien psicológico o psiquiátrico, entrando en el área de la salud mental. Bueno, el siguiente punto que tenemos que tocar es cuál es la clínica de estas manifestaciones psicosomáticas. Eh, bueno, vamos a dividir como en cuatro principales manifestaciones psicosomáticas estas apariciones. Estas son las principales cuatro en otorrinolaringología. Eh, Tenemos que dejar muy en claro que existen otras manifestaciones psicosomáticas que se presentan en otros sistemas fuera de la otorrinolaringología. Pero aquí tenemos la cefalea, principalmente llegan a ser tensionales y son las más comunes de estas manifestaciones a causa de algún problema relacionado con la salud mental del paciente. También tenemos el vértigo, debido hasta que el 33% de los pacientes con una enfermedad de salud mental llegan a presentar vértigos durante el curso clínico de la enfermedad. También existe el tinnitus. Mencionaba que era menos frecuente en estas enfermedades, pero igual era frecuente. En cuanto al globus faríngeo, tenemos que hablar que es una manifestación en la cual el paciente tiene la sensación de tener algo atorado o algo en la garganta, por decirlo, en la faringe, y pues es poco frecuente, pero igual es muy necesario que nosotros tomemos en cuenta la aparición. Hablando del tinnitus, pues son estos ruidos que el paciente llega a la consulta y dice que está escuchando ruidos, que tiene un silbido. Muchas veces puede que sea solamente sonidos durante determinado tiempo o sea un sonido que esté durante un periodo largo de tiempo o que no se quite. Es muy importante que sepamos que estos síntomas pueden estar asociados principalmente a síndromes de salud mental, como ya se los vine diciendo, pero estos serían cuatro principales. El síndrome de burnout, que es como un síndrome de despersonalización en el cual pues el paciente deja de tomarle gusto o más bien deja de tener esta interacción con la gente debido a que pierde esta necesidad. También tenemos el síndrome depresivo, en el cual, pues, como ustedes pueden recordar de las clases de psiquiatría, este es un trastorno inflamatorio. Igual tenemos el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de estrés postraumático. Bueno, ¿cuáles serían los factores de riesgo que tenemos que tomar muy en cuenta en estos pacientes? Usualmente estos pacientes son personas que han sufrido un accidente o pérdida reciente.
personas que han tenido diagnósticos de enfermedades crónicas, debido a que también estos pacientes llegan a pasar por un duelo que, si no es bien dirigido, puede llegar a un duelo patológico. También tenemos trabajadores del área de la salud y académicos. Estos son los principales afectados por el síndrome de burnout. También tenemos personas de bajo nivel económico o estratus socioeconómico bajo, debido a que pues estos pacientes se encuentran bajo un nivel de estrés bastante alto en comparación con personas que pues tienen niveles socioeconómicos altos. También es muy importante que sepamos que en este contexto en el que nos encontramos, en el cual estamos atravesando una pandemia importante, pues podría desencadenar la aparición de estas manifestaciones psicosomáticas. Entonces es muy importante que por ahora el sistema de salud también hable o trate de hacer conciencia respecto a la importancia de la salud mental, debido a que pues estas manifestaciones psicosomáticas van a empezar en aumento. Ahora, hablando un poco del abordaje clínico del paciente con estas manifestaciones psicosomáticas, vamos a hablar que lo dividimos en tres principales componentes. Tenemos que realizar una historia clínica completa en la cual vamos a descartar otras enfermedades, vamos a detectar factores de riesgo de salud mental y pues es muy importante que tengamos adiestramiento en el cual reconozcamos todos estos factores de riesgo que les mencioné hace un momento. También tenemos que realizar una exploración física, podemos realizar una otoscopía, rinoscopía o laringoscopía, dependiendo de la necesidad del trastorno. Por ejemplo, en el tinnitus vamos a tener que realizar una exploración otoscópica. También tenemos que aplicar test de salud mental para integrar el diagnóstico. No es extraño que dentro de la práctica clínica encontremos pacientes que vayan a manifestar síntomas depresivos y ansiosos, que van a requerir un tratamiento en conjunto entre las especialidades médicas y sus terapias. Bueno, haciendo como hincapié, la ansiedad va a ser una respuesta natural a una señal de alerta. Esta va a poder ser adaptativa y requerir de nuestra atención médica. Las formas de evaluación que nosotros vamos a hacer respecto a evaluación médica van a variar según la visión del médico con la que la aborde. Sin embargo, algunos casos los pacientes los vamos a beneficiar si nosotros trabajamos en conjunto con el área de salud mental y pues el área de medicina general. Algunos pacientes que presentan estas manifestaciones, ya sean tinnitus, vértigo, van a presentar adicionalmente patología ansiosa, debido a que se mencionaba que se podía realizar como en un ciclo vicioso en el cual eh, la enfermedad de salud mental ocasionaba la aparición de estas manifestaciones psicosomáticas, pero estas manifestaciones psicosomáticas apoyaban en el agravamiento del problema de salud mental, debido a que le generaba más ansiedad y estrés. Eh, es muy importante que el diagnóstico clínico de estos pacientes se base en la historia clínica completa, con una entrevista al paciente en el cual podamos evaluar los factores de riesgo, posibles causas y comorbilidades, y realizar las pruebas que ya les mencioné. Bueno, y por mi parte sería todo. Esta es la bibliografía que se ha ocupado para la obtención de toda esta información, y pues espero que haya quedado claro. Muchas gracias.